Proceso de electrólisis. Este proceso se basa principalmente en recubrir un metal con una ligera capa de otro, utilizando como principal herramienta una corriente eléctrica. Una vez recubierto ya el metal, se le conoce como galvanizado. En este caso utilizamos el proceso de electrólisis y se le conoce nuevamente como una galvanotecnia. Como objetivo final de este proceso de electrólisis es proteger la superficie de un metal mediante la recubrición de otro. Esta técnica se puede usar para hacer algunos materiales que no son resistentes a ciertas condiciones como es la oxidación y la corrosión, que puedan lograrlo ser resistentes a ellas mediante otro metal que sí sea resistente a estas condiciones. De ahí el por qué se recubre. La idea de utilizar energía eléctrica es principalmente para llegar al proceso de recubrición con otro metal, en el cual se verá demostrado como una ligera capa en el metal a proteger. Algún ejemplo de esto es el cobre, el cual muchas veces se recubre con un material más resistente o con mejores propiedades a las de él. Otro claro ejemplo de recubrición es el hierro o el acero, el cual se recubre con zinc y este le da propiedades para soportar la corrosión, la oxidación y la humedad del medio. A este acero que se recubre con zinc se llega a conocer muchas veces como acero galvanizado o zincado. Para su elaboración se necesitará una solución acuosa, la cual contendrá sales metálicas. A este líquido se le llamará electrolito y el metal que contenga será el metal que va a recubrir al otro. También se necesita una fuente de electricidad, la cual nos permitirá utilizar como anodo el metal que puede recubrir y como cátodo el metal que se va a recubrir. Bueno, yo les voy a hablar sobre los recubrimientos por baño de metal fundido, ya que es un proceso mediante el cual se aplica una capa protectora de metal sobre la superficie de otro metal sumergiéndolo en un baño de metal fundido. Este método se usa principalmente para mejorar la resistencia a la corrosión, aumentar la durabilidad y mejorar la apariencia de los productos metálicos. A continuación, hablaré de los procesos para 4 tipos específicos, los cuales son el galvanizado, estañado, aluminizado y plombeado. Primero hablaré sobre el galvanizado. El galvanizado es un proceso de recubrimiento en el cual se aplica una capa de zinc sobre productos de acero o hierro. Este método se utiliza ampliamente para proteger contra la corrosión, especialmente en ambientes expuestos a la intemperie. Para su preparación superficial del metal se limpia rigurosamente mediante un proceso de desengrase, decapado y limpieza con soluciones de ácido para eliminar cualquier óxido, grasa o contaminante. Después de la limpieza, el metal se sumerge a una solución de flujo, generalmente cloruro de zinc y amonio, para prevenir la oxidación antes del baño de zinc. Esto también ayuda a mejorar la adherencia del zinc a la superficie del metal. El metal preparado se sumerge a un baño de zinc fundido a una temperatura de aproximadamente 450 grados Celsius. El tiempo de inmersión puede variar dependiendo del espesor del recubrimiento deseado. Después de la inmersión, el producto se enfría y a menudo se somete a un proceso de pasivación que implica el uso de soluciones químicas para proteger adicionalmente la superficie galvanizada a la corrosión. El siguiente proceso del que voy a hablar es el estañado. El estañado es el proceso de recubrir metales, usualmente acero, con una capa de estaño. Este recubrimiento es común en la fabricación de latas de alimentos debido a la baja toxicidad del estaño y su capacidad para prevenir la corrosión. Para su preparación superficial es similar a la anterior. La superficie del metal debe limpiarse de óxido, grasa y otros contaminantes. Esto se realiza mediante desengrase, decapado y enjuague.
Ya cuando el metal se encuentra limpio, se sumerge a un baño de estaño fundido. La temperatura del baño del estaño suele estar entre 230 grados Celsius y 260 grados Celsius. El espesor del recubrimiento de estaño puede controlarse variando el tiempo de inmersión y la temperatura del baño. En algunos casos se emplean rodillos o aire caliente para eliminar el exceso de estaño y asegurar una capa uniforme. Una vez recubierto, el metal se enfría y puede someterse a procesos adicionales como el pulido para mejorar su apariencia y funcionalidad. El siguiente proceso del que voy a hablar es el aluminizado. La aluminización, también conocida como armonización, es un proceso en el cual una capa de aluminio se aplica a un metal, generalmente acero, para mejorar la resistencia a la oxidación y la corrosión, especialmente a altas temperaturas. La limpieza es esencial para asegurar una buena adherencia del aluminio. Se realizan procesos de desengrase y decapado. El metal preparado se sumerge a un baño de aluminio fundido a temperaturas que oscilan entre 660 grados Celsius y 750 grados Celsius. Para la formación de la capa protectora, durante la inmersión, el aluminio reacciona con el acero para formar una capa de intermetálico de aluminio-hierro que mejora la adhesión y la durabilidad del recubrimiento. Después del baño, el material se enfría. Dependiendo de la aplicación final, puede someterse a tratamientos térmicos adicionales para mejorar sus propiedades. Y por último, el plombeado, que es el proceso de recubrir metales con una capa de plomo. Este recubrimiento se utiliza principalmente para proteger contra la corrosión en ambientes altamente agresivos, como en industrias químicas o en tuberías de agua. Primero se realiza una limpieza exhaustiva del metal para eliminar cualquier impureza que pueda interferir con la adherencia del plomo. Después, el metal se sumerge a un baño de plomo fundido a temperaturas que varían según el tipo de aplicación, generalmente alrededor de 327 grados Celsius. Después, el espesor del recubrimiento del plomo puede ajustarse mediante el control del tiempo de inmersión y la temperatura del baño. A veces se utilizan rodillos para asegurar una distribución uniforme del plomo. Y para el enfriamiento y acabado, después del recubrimiento, el metal se enfría y se somete a una inspección para asegurar la calidad y uniformidad del recubrimiento. Entre la protección contra oxidación y corrosión, podemos encontrar el de procedimientos por recubrimientos no metálicos, en los cuales tenemos como ejemplos los que voy a dar a continuación. Están las pinturas y barnices, los cuales son unos productos específicos para tratar superficies metálicas que padecen de este tipo de problemas. La corrosión puede evitarse con pinturas antioxidantes. Con ella podemos proteger superficies como las barandillas de los balcones, vallas, puertas, ventanas, vigas o cualquier otro tipo de hierro, de mueble de hierro que tengamos en nuestra casa. El siguiente procedimiento sería el esmaltado. Los esmaltes son esencialmente de borosilicato de calcio, potasio y de plomo, que se aplican formando una papilla sobre el metal previamente desengrasado. Una vez secas, se introducen las piezas en un horno donde se funden el esmalte formando una capa protectora vidriada. El esmaltado se utiliza mucho para utensilios de cocina y para aparatos empleados en la industria química. Los esmaltes tienen ese pequeño inconveniente de que no son elásticos y pueden saltar con facilidad si se golpean. Otro de los métodos es el de recubrimientos por plásticos, los cuales estos ayudan mucho porque son muy resistentes a la oxidación, no conducen electricidad y suelen ser muy flexibles. El inconveniente vendría siendo su escasa resistencia al calor. Se emplea para recubrir chapas de acero o componentes eléctricos. El plástico impide el proceso de oxidación y el consiguiente deterioro de un objeto metálico en su superficie que contacto con el medio ambiente, como podría ser el vapor del agua, la atmósfera salina, los gases sulfurosos y las contaminaciones que ocasionan las industrias. Otro método es la fosfatación, el cual consiste en sumergir la pieza de acero en una solución acuosa de un fosfato metálico ácido, que puede ser fosfato ácido de manganazo, fosfato diácido de zinc o fosfato diácido de sodio. Durante el fosfatado, la superficie de la pieza se recubre con una película de fosfatos que poseen una elevada resistencia a la corrosión. La formación de esta película dependerá de los siguientes factores: la composición y características físicas del metal a tratar, la preparación de la superficie, la composición y concentración de la solución fosfacente y la temperatura a la que se va a trabajar. Y el último proceso que vamos a ver es el de la oxidación superficial,
En esta tenemos dos tipos. Tenemos la química y la anódica. La oxidación química consiste en sumergir el metal o la aleación en una solución acuosa de un cuerpo capaz de reaccionar sobre el metal formando una película muy delgada de óxido o de sal compleja insoluble. El otro método es el de la oxidación anódica. Es un proceso electroquímico mediante el cual se forma una capa de óxido en la superficie de un metal, especialmente de aluminio y titanio. Esto se logra cuando se somete a una corriente eléctrica a un electrolito adecuado. La oxidación anódica por electrólisis es un proceso mediante el cual se induce la formación de una capa de óxido en la superficie de un metal utilizando la corriente eléctrica en presencia de un electrolito. También les voy a hablar sobre la protección empleando inhibidores. Los inhibidores son sustancias que, añadidas en proporciones muy pequeñas a un medio corrosivo, permiten reducir o detener la velocidad de corrosión del metal con el que están en contacto, formando un compuesto protector sobre la superficie de dicho metal. Les voy a hablar un poquito más sobre los inhibidores de corrosión. Estos son sustancias químicas que se agregan a un ambiente donde los metales están expuestos a la corrosión para reducir la velocidad de oxidación superficial y proteger los metales. El mecanismo de acción de los inhibidores de corrosión funciona de diversas maneras. Algunos inhibidores forman una capa protectora sobre la superficie del metal, bloqueando el contacto directo entre el metal y el agente oxidante, como el oxígeno o el agua. Otros inhibidores actúan modificando la velocidad de reacciones electroquímicas que conducen a la corrosión. Hay varios tipos de inhibidores. Los inhibidores de corrosión pueden clasificarse en tres categorías principales: inhibidores anódicos, inhibidores catódicos e inhibidores mixtos. Los inhibidores anódicos reducen la velocidad de la reacción de oxidación del metal. Los inhibidores catódicos reducen la velocidad de la reacción de reducción del oxígeno. Y los inhibidores mixtos tienen efectos en ambos procesos. Las aplicaciones de estos se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales, desde la protección de estructuras metálicas hasta la preservación de equipos y maquinaria. También se emplea en la fabricación de productos de consumo, como anticorrosivos para automóviles, productos marinos y pinturas antioxidantes. La formulación de los inhibidores se pueden encontrar en variedad de formas, como líquidas, polvos, geles o recubrimientos. La elección de formulación adecuada depende de la aplicación, de cómo y dónde se va a aplicar el inhibidor. En general, los inhibidores de corrosión son herramientas importantes para proteger los metales contra la oxidación superficial y la corrosión. Al elegir y emplear inhibidores de manera adecuada, es posible prolongar la vida útil de los metales y reducir los costos asociados con su mantenimiento y reemplazo. Ahora bien, la protección catódica contra la corrosión es un método empleado en proteger construcciones metálicas que en contacto con medios acuosos o que se encuentren simplemente a la intemperie, es decir, expuestas a condiciones meteorológicas o pues, al mismo aire. Estos pues, serían las tuberías, las estructuras, depósitos o barcos. En la protección catódica, nosotros conectamos el metal a una corriente que se oponga a la fuga de electrones generada por una reacción anódica, que es aquella que provoca la corrosión. Por ende, puede realizarse mediante corriente continua exterior o a través de ánodos de sacrificio. Los ánodos más empleados son el zinc, el magnesio, el aluminio o las aleaciones de magnesio. Estos metales son sacrificados y se consumen a costa de proteger el material situado como cátodo. Después tenemos la protección por metales autoprotectores, las cuales podemos hacer mediante el uso de diferentes aleaciones con otros elementos metálicos, tales como las aleaciones de cromo, las aleaciones de níquel o las aleaciones de ambos, que sería la aleación de cromo y níquel, los bronces, los latones y el auroaluminio. En cuanto a los aceros al cromo, los aceros son de un 12 al 15% de cromo de concentración, son martencítricos y después del temple al aire. Se utilizan para la cuchillería, alaves de turbinas o ejes de bombas.
El temple y el revenido les da una máxima resistencia a la corrosión y al mismo tiempo un excelente límite elástico. Resisten a la corrosión a temperaturas de hasta 750 grados Celsius. Después sería el acero al cromoníquel. Estos aceros son austeníticos. El acero 18 a 8%, es decir, de 18% de cromo y 8% de níquel, es el más utilizado, aunque se emplean también los de 12-12, 25-20. Este cromo le da resistencia a la corrosión y el níquel tiene como objeto tener un estado austenítico homogéneo a la temperatura ambiente, mismo el cual se presenta en el acero con una resistencia química a la corrosión muy elevada para diferentes reactivos químicos. Después está el acero al níquel. Los aceros con un 20, 25 a un 35% de níquel y pues tal vez en una cantidad pequeña de un 2% de cromo resisten mejor que todos los anteriores mencionados. A base de cromo y cromoníquel, la acción de diferentes reactivos, es decir, aguantan la acción del ácido clorhídrico o el sulfúrico. Para nuestro experimento recubriremos una moneda con cobre mediante un proceso de electrólisis. Como materiales necesitaremos pues, primero la moneda, el cobre que utilizaremos para recubrir, una fuente de alimentación, que en nuestro caso será un cargador. También ocuparemos bicarbonato de sodio, que sirve como pulimento, un vaso que llenaremos con agua, otro vasito que utilizaremos para alcohol, un palillo, 2 pinzas para la ropa, unos lentes para protección, asimismo como guantes y ácido muriático. Para limpiar nuestras piezas utilizaremos alcohol. Primero el alcohol lo vaciamos en el vasito. Echamos ahí un chorro. Después echamos nuestra moneda y también nuestro cobre. Posteriormente los dejamos secar. Y ahora sí toca colocarnos los guantes. Ahora para continuar, ahora sí con el proceso, primero tenemos que hacer nuestro electrolito. Más o menos utilizaremos de agua unas 3/4 partes de lo que utilizaremos de nuestro ácido. De nuestro ácido entonces utilizaremos lo de 1/4 parte del total del electrolito. Una vez que tenemos nuestro electrolito, pues vamos a tener que colocar la varita para permitirnos sostener mejor nuestros componentes. El cobre lo vamos a conectar a la parte positiva de nuestra fuente de energía, ya que este será el que va a estar perdiendo los electrones. Y lo colocamos. A su vez hay que asegurar nuestro soporte porque se cae. Y la moneda es la que vamos a poner en la parte negativa, ya que esta es la que va a estar recubriéndose con el cobre. Es muy importante que no se toquen ambos componentes, ya que los electrones que perderá el cobre van a viajar a través del electrolito. Aquí como podemos ver está empezando a burbujear la moneda, pero el cobre no. Esto está sucediendo debido a que la moneda está absorbiendo los átomos de cobre que vienen desde la parte positiva hacia la parte negativa.
Aquí la dejaremos como alrededor de unos 5 minutos para que se pueda ver bien el cobreado. Y pues ya después de cierto tiempo podemos ver de que pues ya el cobreado ya hizo efecto. Y pues ya es tiempo de retirarlo. Desconectamos la energía y pues como podemos ver ya deja de burbujear, se reduce el burbujeo. Ahora es tiempo pues de retirar nuestra moneda. Podemos ver que ya adquirió un cobreado un tanto decente. Como podemos apreciar, aquí está el cobreado. Ahora nada más falta pulirlo para que pueda verse mejor. Mediante el uso de bicarbonato lo utilizamos como pulimento para que se vea mucho más bonito. Y como podemos ver, y quedó la moneda ya con el cobre añadido. Y aquí como podemos ver, esta es una de las monedas que no se ha sometido a algún cobreado. Como podemos ver, pues se alcanza a ver que es gris y también con dorado. En cambio acá la moneda cobreada está en su totalidad por ambos lados.